El eco de las risas burlonas aún resonaba en las paredes del vetusto caserón de los Valderrama, un lamento perpetuo que se aferraba a cada rincón, a cada sombra. Aurora, la menor de las 5 hermanas, apenas si se atrevía a levantar la mirada del bordado en sus manos, un delicado ramillete de rosas que, a pesar de sus esfuerzos, siempre parecía carecer del brillo y la vivacidad de los diseños de sus hermanas. Su paz dignidad se deshilachaba con cada palabra punzante, cada comparación desfavorable. «La menos bonita», susurró su hermana Lucía, con un dejo de desprecio que se clavaba en el paz y corazón nobles de Aurora, como una espina helada. «La más torpe», añadió Helena la mayor, sus ojos fríos como las joyas que adornaban su cuello, reflejando el juicio implacable de la sociedad. La verdad era que, en un mundo obsesionado con la belleza y la dote, Aurora nacía con una maldición: su sencillez. No poseía la melena dorada de Sofía, ni los ojos esmeralda de Isabel, ni la gracia etérea de Lucía, ni la aguda inteligencia de Helena. Su belleza, si podía llamarse así, era de un tipo más sutil, una luz interna que solo unos pocos, o quizás nadie, habían logrado percibir. Su piel era pálida como el nácar, sus cabellos castaños, sin el menor rastro de ese brillo cobrizo tan valorado, y sus ojos, de un color indefinido entre el miel y el avellana, a menudo se perdían en un velo de tristeza y resignación. Se decía que sus manos eran demasiado grandes para el bordado delicado, que su voz era demasiado suave para ser escuchada en una conversación animada, que sus pensamientos eran demasiado profundos para ser comprendidos por mentes superficiales. La casa Valderrama, antaño un faro de esplendor en el corazón de la región, había caído en una decadencia silenciosa, disfrazada por apariencias pulcras y fachadas impecables. El padre, don Ramiro, un hombre más preocupado por su linaje que por la prosperidad de sus tierras, había dilapidado la fortuna familiar en inversiones fallidas y lujos ostentosos que solo servían para mantener una fachada de opulencia. La única esperanza de salvación residía en los matrimonios de sus hijas, cada una pieza en un ajedrez desesperado, y mientras sus hermanas mayores, una a una, eran prometidas a hombres de fortuna, aunque sin amor, la sombra del deshonor se cernía sobre Aurora. La deuda apremiaba, los acreedores llamaban a la puerta con creciente insistencia, y la desesperación del padre crecía con cada rechazo de un posible pretendiente para la menos agraciada. Los murmullos de la servidumbre, las miradas de lástima de los pocos invitados que aún se aventuraban a visitar, todo contribuía a la sensación de asfixia que sentía Aurora dentro de las paredes de su propio hogar. Un día, la atmósfera de la casa se volvió más densa, cargada de una tensión inusual, un silencio sepulcral que presagiaba una tormenta. Don Ramiro, con el rostro más pálido que de costumbre y los ojos desorbitados por el miedo, anunció la sentencia. No era un matrimonio, sino una entrega. La granja de los Valderrama, su último reducto de propiedad, el último vestigio de la fortuna familiar, sería embargada si no se saldaba una deuda monumental con el hombre más temido de la región, el señor Damien Blackwood. Su nombre, pronunciado en susurros por toda la comarca, evocaba imágenes de oscuridad, poder implacable y una frialdad gélida que hacía temblar a los más valientes. Se decía que sus ojos eran como el hielo de los picos más altos, y su alma miseute tan sombría como la noche sin estrellas, habitada por demonios de ambición. No era noble, no tenía títulos de cuna, pero poseía una fortuna forjada en el acero y el carbón, una riqueza inmensa que pocos podían igualar, amasada con una brutal eficiencia y una ausencia total de piedad, según los rumores. Y él, en un acto de crueldad calculada o quizás de pura indiferencia, había propuesto una solución inaudita. Una de las hijas, Valderrama, debía convertirse en su asistente personal y vivir bajo su techo durante un año, hasta que la deuda fuera, supuestamente, saldada con sus servicios, una especie de servidumbre disfrazada de contrato, una humillación en público para la ya maltrecha dignidad de los Valderrama. Las hermanas mayores, horrorizadas,
Se aferraron a sus prometidos y a sus futuras dotes, a la promesa de una vida de lujos y comodidades, que ahora parecía más frágil que nunca. Helena declaró con vehemencia que preferiría morir antes que pisar la mansión Blackwood, una fortaleza lúgubre rodeada de muros, altos y rumores inquietantes de desapariciones y tratos con lo oculto. Isabel se desmayó teatralmente, con la respiración entrecortada y los ojos en blanco, lamentando su destino y la crueldad de los hombres. Sofía rompió en un llanto histérico, lamentando su supuesta belleza desperdiciada y su terrible suerte. Lucía, siempre la más pragmática y calculadora, analizó el riesgo y lo consideró inaceptable, demasiado peligroso para su impecable reputación. Todas ellas, con su belleza superficial y su orgullo desmedido, se consideraban por encima de tal humillación, de tal sacrificio. Fue entonces cuando Aurora, con una valentía que nunca antes había mostrado, con una determinación que brotaba de lo más profundo de su corazón noble, levantó la mirada. Sus ojos, que siempre reflejaban tristeza, ahora brillaban con una determinación silenciosa, una chispa de fuego que nadie había visto antes. «Yo iré», dijo su voz apenas un susurro, pero firme, inquebrantable, resonando en el silencio como un eco. El silencio en la habitación fue absoluto, roto solo por el suspiro de alivio de sus hermanas y la mirada de asombro de su padre, quien, a pesar de la sorpresa, no dudó en aceptar su sacrificio con una rapidez indecente. En el fondo, quizás, sintió un atisbo de vergüenza, un leve pinchazo de remordimiento por haberla subestimado tanto, por haber ignorado el verdadero valor de su hija más sencilla. El día de su partida fue gris y melancólico, a la par con el estado de corazón de Aurora. Sus hermanas la despidieron con una mezcla de lástima, condescendiente y alivio palpable, deseándole buena suerte de una manera superficial, como si la estuvieran enviando a un exilio sin retorno, no a un lugar de trabajo. Don Ramiro le dio un abrazo fugaz, una palmada en la espalda sin verdadero afecto, y le deseó que fuera útil a su nuevo amo. Nadie le preguntó cómo se sentía, qué pensaba, qué miedos la atenazaban. Solo el viejo mayordomo, un hombre de pocas palabras, pero de gran nobleza de espíritu, con ojos que habían visto demasiadas injusticias, le entregó un pequeño amuleto de madera tallada, un trébol de 4 hojas, gastado por el tiempo. «Que la fortuna la acompañe», señorita Aurora susurró, sus ojos reflejando una preocupación genuina, una compasión silenciosa. Ese pequeño gesto, esa pizca de humanidad en un mar de indiferencia, fue el único consuelo que Aurora se llevó consigo mientras el carruaje, vetusto y traqueteante, la alejaba de la casa de su infancia y la llevaba hacia un futuro incierto en la mansión Blackwood. El camino era largo, pedregoso, y el paisaje se volvía cada vez más sombrío a medida que se acercaban al dominio del enigmático señor Blackwood. Los árboles, altos y retorcidos, proyectaban sombras amenazantes sobre el camino, y el cielo encapotado parecía reflejar la oscuridad de su destino, tiñéndose de un gris plomizo que presagiaba la tormenta que se cernía sobre su vida. Aurora se acurrucó en su asiento, el amuleto apretado en su mano, intentando contener el temblor que recorría su cuerpo, un escalofrío que no era solo por el frío, sino por el miedo a lo desconocido. La mansión Blackwood se alzaba imponente contra el cielo plomizo, una mole de piedra oscura, con ventanales estrechos que parecían ojos vacíos, observando el mundo con indiferencia. No había jardines coloridos, ni la opulencia ruidosa de la casa Valderrama. En cambio, una austeridad imponente que infundía respeto y un temor reverencial. El carruaje se detuvo frente a un enorme portón de hierro forjado que se abrió lentamente, chirriando como las puertas del infierno, revelando un patio empedrado y un silencio perturbador. Un sirviente anciano y encorvado, con un rostro tan arrugado como un pergamino antiguo y una expresión pétrea, la recibió con un silencio sepulcral, su mirada indescifrable, vacía de cualquier emoción. «Bienvenida, señorita Valderrama», dijo con una voz áspera, casi un murmullo, carente de cualquier calidez. No hubo sonrisas, no hubo bienvenidas cálidas, solo la eficiencia fría de una maquinaria bien engrasada, de un hogar desprovisto de vida
El interior de la mansión era tan sombrío como su exterior. Largos pasillos flanqueados por retratos de antepasados severos y armaduras pulidas que parecían espectros de un pasado glorioso pero olvidado. El aire era pesado, con un dejo a humedad y a madera vieja, a encierro y a secretos. Aurora fue conducida a una habitación pequeña pero pulcra, en la zona de servicio, lejos de las grandiosas estancias que imaginaba, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrada. Esta habitación, con su cama sencilla, su mesa de trabajo de madera rústica y una única ventana, que daba a un sombrío patio interior, era un reflejo de su nueva posición, de su humilde lugar en ese vasto y misterioso dominio. Poco después, un hombre alto, vestido con impecable traje oscuro, apareció en el umbral, su figura enmarcada por la penumbra del pasillo. Su figura era imponente, su presencia abrumadora, llenando el espacio con su sola existencia. Era el señor Damien Blackwood. Sus ojos, efectivamente, eran de un gris helado, profundos y penetrantes como cuchillos, y su rostro, cincelado con rasgos afilados, no mostraba emoción alguna, una máscara impenetrable. Su cabello, negro como el ébano, caía sobre su frente con una elegancia descuidada, casi salvaje. Señorita Valderrama. Su voz era profunda y resonante, desprovista de cualquier calidez, un tono que helaba la sangre. Entiendo que conoce los términos de su estancia aquí. Será mi asistente personal. Sus tareas incluirán la organización de mis documentos, la gestión de mi correspondencia y cualquier otra labor que considere necesaria para el buen funcionamiento de mis asuntos. Habrá un horario estricto, inquebrantable. La disciplina es fundamental en esta casa. No tolero la mediocridad ni la falta de compromiso. ¿Entendido? Aurora asintió, su voz atrapada en su garganta, un nudo de miedo y determinación. Se sentía como una intrusa, una pieza de mobiliario más, en esa imponente fortaleza de piedra y silencio. Los primeros días fueron un choque cultural abrumador. La vida en la mansión Blackwood era de una monotonía desalentadora, marcada por horarios estrictos y un silencio casi absoluto que solo era roto por el tic-tac de un gran reloj en el pasillo. El señor Blackwood era un hombre de pocas palabras, y las que pronunciaba eran órdenes concisas y directas, sin preámbulos ni explicaciones. Pasaba la mayor parte del tiempo en su estudio, un santuario de libros polvorientos y documentos apilados, y Aurora era su sombra silenciosa, organizando papeles, transcribiendo notas con su pulcra caligrafía y lidiando con la inmensa burocracia que rodeaba los vastos negocios de su empleador, desde minas de carbón hasta fundiciones de acero. Las hermanas Valderrama, acostumbradas a la vida social y a los bailes, habrían desfallecido de aburrimiento y desesperación en su lugar. Pero Aurora, quien siempre había encontrado consuelo en la lectura y en el trabajo manual, se sumergió en sus tareas con una dedicación inesperada, una sed de conocimiento que había estado reprimida. Su mente, que antes vagaba en ensoñaciones melancólicas y pensamientos de su propia insignificancia, ahora se concentraba en la exactitud de los números, en la claridad de las palabras, en la lógica de los contratos, encontrando un extraño consuelo en el orden y la precisión. Poco a poco, una rutina se estableció, un ritmo predecible que Aurora comenzó a apreciar. Aprendió a anticipar las necesidades del señor Blackwood, a clasificar los documentos de forma impecable, a redactar cartas con una precisión y una elocuencia que sorprendieron al propio Damien. Él, a su vez, empezó a notar pequeños detalles, la forma en que sus ojos se iluminaban con una chispa de curiosidad cuando descubría un dato importante en un informe, la delicadeza con la que ordenaba los libros en los estantes, como si fueran tesoros preciosos. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, Damien, en un momento de distracción o quizás de pura torpeza, dejó caer una pila de documentos importantes, desparramando hojas por todo el suelo de madera oscura. Antes de que él pudiera reaccionar, Aurora, con una agilidad sorprendente, y sin pensarlo dos veces, se inclinó y recogió cada papel, ordenándolos con presteza y sin decir una palabra de reproche. Él la observó, sus ojos grises fijos en ella, con una intensidad que la hizo sentir ligeramente incómoda. «Gracias, señorita Valderrama», dijo,
con una voz más suave de lo habitual, casi un susurro que se perdió en el silencio. Fue un gesto de bondad tan inesperado, tan fuera de lugar para el temido Damien Blackwood, que Aurora levantó la vista sorprendida, sus ojos buscando los suyos. Había un atisbo de algo en sus ojos, algo que no era frío, algo que se parecía a una incipiente gratitud. Era la primera vez que escuchaba una palabra de agradecimiento en esa casa, y le hizo sentir un leve calor en el pecho, una punzada de esperanza que la sorprendió. Estaba demostrando su valor que, no con palabras, sino con acciones silenciosas y eficientes. A medida que pasaban las semanas y los meses, la atmósfera entre ellos, aunque siempre formal, comenzó a cambiar de una manera casi imperceptible al principio, luego más evidente. Damien Blackwood, un hombre forjado en la adversidad y la desconfianza, un solitario empedernido, comenzó a percibir en Aurora una honestidad y una integridad que rara vez encontraba en su mundo de negocios, un mundo lleno de intrigas y traiciones. Su silencio no era sumisión, sino una observación atenta y una capacidad de escucha profunda. Su obediencia no era servilismo, sino una profunda ética de trabajo y un deseo genuino de ser útil. Un día, mientras revisaban un complicado contrato de adquisición de tierras, Aurora señaló un error sutil en una cláusula que podría haberle costado una fortuna a Damien y, potencialmente, su reputación. Él se detuvo, examinando el documento con sus ojos penetrantes, su ceño fruncido en concentración. «Bien visto, señorita Valderrama», concedió su voz con un deje de asombro. «Su atención al detalle es notable, extraordinaria incluso». No era un elogio efusivo, pero para Damien Blackwood, un hombre tan parco en alabanzas, era una declaración monumental, un reconocimiento de su valía. Aurora sintió un rubor en sus mejillas, una punzada de satisfacción que la sorprendió. No era solo el hecho de haber evitado un error, sino la sensación de ser vista, de ser valorada por su inteligencia y su capacidad. Las conversaciones entre ellos, inicialmente limitadas a asuntos de trabajo y negocios, comenzaron a extenderse, a ramificarse hacia temas más personales y profundos. Durante las pausas para el té, o mientras esperaban documentos de otras oficinas, Damien, con una curiosidad inesperada que lo desvelaba, comenzó a hacerle preguntas. «¿Por qué aceptó venir aquí, señorita Valderrama?», preguntó una tarde, sus ojos fijos en ella, mientras ella clasificaba volúmenes antiguos en la biblioteca, el polvo danzando en los rayos de sol. Aurora dudó luego, con una franqueza que la sorprendió a sí misma, le contó sobre la situación desesperada de su familia, sobre la precariedad de su posición como la menos bonita, sobre la desesperación de su padre y las expectativas y las comparaciones constantes con sus hermanas, la carga de ser una decepción. No se quejó, no buscó lástima ni compasión, simplemente relató los hechos con una voz suave y resignada, pero con una subyacente dignidad. Damien la escuchó en silencio, su rostro inexpresivo, pero sus ojos grises, que antes parecían de hielo, parecían ahora más intensos, más observadores. «Entiendo», fue todo lo que dijo. Pero en ese simple «entiendo» había un reconocimiento, una comprensión tácita, una resonancia con su propio pasado de luchas y privaciones que le hizo sentir a Aurora una conexión inesperada con ese hombre distante. Poco a poco, las capas de hielo que rodeaban a Damien Blackwood comenzaron a resquebrajarse, revelando una complejidad que pocos conocían. Él, a su vez, empezó a compartir fragmentos de su propia historia, pedazos de su alma, que rara vez mostraba a alguien. Aurora descubrió que Damien había crecido en la pobreza extrema, en los barrios más duros de la ciudad industrial, que había forjado su fortuna con trabajo duro, con una ambición implacable y con una mente brillante, enfrentándose a la hostilidad de una sociedad que despreciaba sus orígenes, humildes y lo consideraba un advenedizo. Había sido traicionado por socios y amigos, difamado por envidiosos, y eso lo había convertido en el hombre desconfiado, solitario y aparentemente frío que era. Su dureza no era maldad inherente, sino una coraza forjada por el dolor, la necesidad de supervivencia y la certeza de que nadie le daría nada gratis. «La gente me teme», le dijo una noche,
mientras ambos trabajaban hasta tarde en el estudio, la única luz siendo la de las velas que parpadeaban en el vasto espacio. Lo prefiero así. El miedo es una protección, una barrera que me mantiene a salvo. La compasión es una debilidad que solo trae problemas, te hace vulnerable. Aurora lo miró, sus ojos llenos de una comprensión que él nunca había esperado encontrar en nadie. No siempre, señor Blackwood, respondió con suavidad, su voz como un bálsamo en la tensión del estudio. A veces la compasión es la mayor fortaleza de todas. Permite ver el mundo con otros ojos, con una nobleza que el miedo nunca podrá ofrecer. Te hace humano, no débil. Damien no respondió, pero una chispa de algo, quizás curiosidad o una incipiente admiración, brilló en sus ojos, un indicio de que sus palabras habían calado hondo. Las noches en la mansión, antes silenciosas y lúgubres, comenzaron a llenarse de la tenue luz del estudio, donde Aurora y Damien trabajaban lado a lado. Ella descubrió su amor por los libros, por la filosofía, su mente aguda y su inesperado sentido del humor, seco y sarcástico, que a veces lograba arrancarle una sonrisa a Aurora, una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Él, a su vez, se maravilló con su paciencia infinita, su resiliencia inquebrantable y la poca calidez que emanaba de su alma. Una calidez que contradecía su apariencia sencilla y la frialdad del mundo que los rodeaba. Empezó a buscar su compañía más allá de las tareas laborales, pidiéndole su opinión sobre ciertos temas complejos, compartiendo sus pensamientos más complejos sobre el mundo de los negocios, sobre la ética y la moral, algo que nunca había hecho con nadie antes. Era como si, por primera vez en su vida, hubiera encontrado a alguien que no lo juzgaba, sino que lo comprendía. Un día, Damien la encontró en el jardín, un pequeño oasis de vegetación que él mismo había cultivado con esmero. Un lugar secreto y personal. Aurora, con sus dedos ágiles, estaba cuidando unas rosas marchitas, podando las hojas secas y enfermas con una delicadeza sorprendente, como si cada flor fuera una criatura viva. Las rosas son como las personas, murmuró Aurora sin levantar la vista, absorta en su tarea. Necesitan cuidado, atención y a veces una poda dolorosa para que puedan florecer con más fuerza, para que la verdadera belleza se revele. Damien la observó en silencio, una expresión indescifrable en su rostro, sus ojos grises fijos en ella, en la forma en que sus manos trabajaban con tal devoción. «Usted es diferente, señorita Valderrama», dijo finalmente, su voz casi un suspiro, un hilo de sonido que apenas se oyó entre el susurro del viento. No como las otras mujeres que he conocido. No busca la riqueza, ni el poder, ni la fama. Busca algo más, algo intangible. Aurora levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en esa mirada hubo una conexión profunda, un reconocimiento mutuo. Busco la indignidad. Señor Blackwood, respondió con serenidad, su voz suave pero firme. Y la paz de un corazón noble. Busco ser yo misma, sin máscaras ni pretensiones. Damien no pudo evitar sentir una profunda admiración por su honestidad. La tensión entre ellos, sutil al principio, se volvió más palpable, una corriente eléctrica que los unía, una atracción silenciosa e innegable. Las miradas se prolongaban más de lo necesario. Los silencios se llenaban de significados no expresados, de pensamientos no verbalizados. El respeto se transformó en admiración profunda, la admiración en un afecto tierno y profundo. Damien se encontró pensando en ella incluso cuando no estaba presente, en su voz suave, en la forma en que su cabello se escapaba de su recogido, cuando se concentraba en sus tareas, en la delicadeza de sus gestos. Aurora, por su parte, se descubrió esperando sus conversaciones, anhelando su presencia en el estudio, la forma en que sus ojos grises se suavizaban cuando la miraba, la inesperada calidez de su sonrisa. Se dio cuenta de que ese hombre temido, el jefe más temido, en realidad poseía una nobleza oculta, una vulnerabilidad que solo ella parecía ver, una humanidad que se revelaba poco a poco. Se dio cuenta de que su corazón, que había sido considerado insignificante por tantos, florecía bajo la atención de este hombre. Una noche, mientras el viento aullaba afuera
y la lluvia golpeaba con furia las ventanas de la mansión. Estaban en el estudio, discutiendo los últimos informes de una de sus minas de carbón, los números parpadeando en la tenue luz de las velas. El ambiente era íntimo, la luz de las lámparas de aceite creando un halo dorado alrededor de ellos, envolviéndolos en una burbuja de privacidad. «Señorita Valderrama», dijo Damien de repente, su voz baja y cargada de una emoción apenas contenida, un temblor casi imperceptible. «Ha pasado un tiempo desde que llegó. Sé que su familia espera que la deuda se salde, que su tiempo aquí termine, pero me he dado cuenta de algo. Su presencia aquí, su trabajo, su luz gris ha transformado esta casa. Y a mí». Se levantó de su asiento y se acercó a ella. Sus ojos grises, antes tan gélidos, ahora perforando los suyos con una intensidad cálida, llena de un sentimiento que no se atrevía a nombrar. «No quiero que se vaya». Aurora sintió un vuelco en el corazón, una punzada de felicidad mezclada con sorpresa. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso. Su respiración se aceleró. «Señor Blackwood», comenzó su voz temblorosa casi inaudible. «No me llame señor Blackwood», la interrumpió. Su mano se extendió lentamente para tomar la suya. Su tacto fue suave, inesperadamente tierno, como si temiera romperla. «Llámeme Damien, y permítame llamarle Aurora». En ese momento el tiempo pareció detenerse. La lluvia afuera, los crujidos de la vieja casa, el tic-tac monótono del reloj, todo se desvaneció en el fondo. Solo existían ellos dos, sus manos unidas, y la silenciosa declaración de sus almas seisen que comenzaban a unirse, a entrelazarse. «Aurora», repitió, su pulgar acariciando el dorso de su mano con una dulzura que le envió escalofríos por la columna vertebral. «Sé que nuestra relación comenzó de una manera inusual, casi como una transacción comercial, pero ha evolucionado, al menos para mí, en algo mucho más profundo. La admiro, Aurora. Admiro su fuerza, su serenidad, su bondad, su infinita paciencia y su capacidad de ver más allá de las apariencias. Y la quiero». La palabra «quiero», pronunciada con una sinceridad brutal, resonó en el estudio, llenando el espacio con su peso y su significado. Aurora, con lágrimas en los ojos que brotaban sin control, no pudo contener la emoción que la embargaba. Se había resignado a una vida sin amor, a ser la menos bonita, la menos elegida, la que nadie querría. Y ahora el hombre más temido de la región, un hombre que parecía estar hecho de hielo y acero, con una reputación que precedía su nombre, le estaba ofreciendo su corazón, su alma, su vida. «Yo también, Damien», susurró, y en esa confesión, el comor que había florecido en secreto, a la sombra de los prejuicios y la desesperación, se reveló en toda su plenitud, un amor que era puro y verdadero, construido sobre cimientos sólidos de respeto y comprensión. El amor que es entre Aurora y Damien no fue un fuego fatuo, una pasión efímera, sino una llama constante, alimentada por el respeto mutuo, la profunda comprensión y una conexión de almas que iba más allá de lo físico. La mansión Blackwood, que antes parecía una prisión lúgubre, se transformó en un hogar. Las estancias lúgubres se llenaron de risas, de conversaciones animadas, de la calidez de un hogar compartido, de la música que Damien, para sorpresa de Aurora, a veces tocaba en el viejo piano del salón. Aurora no era una empleada, sino su socia, su confidente, su igual en todos los sentidos, la única persona que lograba penetrar la coraza de Damien Blackwood y sacar a relucir su alma más amable, su lado más vulnerable. Él, a su vez, la adoraba. Su corazón noble, que había sufrido tantas humillaciones y desprecios, finalmente había encontrado su refugio seguro, su paz, la dignidad que le había sido arrebatada por su familia y por la sociedad. Fue restaurada por el amor incondicional de un hombre que no veía su belleza exterior, sino la luz inagotable de su ser, la pureza de su espíritu. La vida en la mansión se volvió un remanso de paz para Aurora. Cada día era una nueva oportunidad para aprender de Damien, para explorar su vasto conocimiento en libros y documentos. Compartían lecturas en voz alta, debatían sobre los temas más diversos, desde la economía de las minas hasta la poesía clásica.
Damien, con una paciencia sorprendente, le enseñó sobre los negocios, sobre el mercado del carbón y el acero, sobre la gestión de una fortuna inmensa, y Aurora, con su mente aguda y su capacidad de absorción, se convirtió en una alumna excepcional. Sus opiniones comenzaron a tener un peso significativo en las decisiones de Damien. Él valoraba su sensatez, su visión clara y su innata moralidad, que a menudo templaba su propia tendencia a la dureza. A veces, en las noches tranquilas, se sentaban junto al fuego en la biblioteca, y él le leía pasajes de sus libros favoritos, la melodía de su voz profunda llenando el espacio. Ella le compartía sus sueños, sus esperanzas de un futuro diferente, y él escuchaba con una atención que nunca había prestado a nadie. Fue durante estos momentos íntimos que el amor entre ellos se profundizó, convirtiéndose en una fuerza inquebrantable. Ella, por su parte, le mostró la belleza de cosas que él había olvidado o nunca había conocido. La importancia de una flor, la melodía de un canto de pájaros al amanecer, la simple alegría de una tarde soleada. Lo animó a ser más accesible con sus sirvientes, a ver más allá de la eficiencia y a reconocer su humanidad. La mansión Blackwood, antes un lugar de silencio y formalidad, comenzó a adquirir un aire de hogar con el suave bullicio de la vida, risas ocasionales y la calidez de un amor que crecía con cada día. Aurora le enseñó a sonreír, no solo con los labios, sino con los ojos, revelando un lado de Damien que nadie había sospechado. Zoas Almasuts, que antes se creía impenetrable, ahora brillaba con la luz de la felicidad. Sin embargo, la paz no podía durar para siempre. El padre de Aurora, don Ramiro, viendo que la deuda no había sido saldada después de un año, y animado por las insidiosas sugerencias de las hermanas de Aurora, que envidiaban su creciente fortuna y el misterioso ascenso de su hermana menor, comenzó a agitar el avispero. Las hermanas, consumidas por la envidia al escuchar rumores sobre la opulencia de la mansión Blackwood y la cercanía de Aurora con Damien, no podían soportar la idea de que la menos agraciada de ellas pudiera haber encontrado una vida mejor, o peor aún, que hubiera conseguido a un hombre tan poderoso. Habían esparcido rumores de que Aurora era prisionera de Damien, que vivía en condiciones deplorables, esperando socavar su posición y, por ende, el creciente poder de Blackwood en la región. En un intento desesperado por restaurar su propio estatus social y deshonrar a su hermana, decidieron que era hora de una intervención pública, una demostración de fuerza y moralidad, aunque sus intenciones eran puramente maliciosas. Don Ramiro, siempre susceptible a las opiniones de sus hijas y a la presión social, decidió visitar la mansión Blackwood, acompañado por su abogado, un hombre astuto y de dudosa moralidad, y un grupo de periodistas locales, ávidos de una historia sensacionalista. Su objetivo era claro: humillar a Damien, exponerlo como un usurero que mantenía a una mujer cautiva y de paso arrancar a Aurora de su lado, creyendo que su sacrificio había durado demasiado y que era hora de que regresara a su lugar natural en la sociedad, lejos de la influencia de Blackwood. La noticia de su llegada se extendió como un reguero de pólvora por la comarca, alimentando la curiosidad y el morbo. Los rumores se magnificaban. La historia de la menos bonita de las Valderrama y el temido Blackwood se convirtió en la comidilla de todos, un verdadero circo mediático en ciernes. Damien, informado por sus fieles sirvientes, que ahora eran leales a Aurora tanto como a él, recibió la noticia con su habitual frialdad, aunque por dentro un fuego de ira se encendía ante la idea de que intentaran dañar a Aurora. «Así que han venido a armar un espectáculo», comentó Aurora, sus ojos grises brillando con una determinación acerada, una chispa peligrosa. «No permitiré que mancillen su honoria ni el nuestro. Nos enfrentaremos a ellos con la verdad». Aurora, aunque nerviosa por la inminencia de la confrontación, sentía una fuerza inusual a su lado, la inquebrantable presencia de Damien. El Damien que conocía no era el monstruo del que hablaban los rumores. Era el hombre que amaba, el que había restaurado su dignidad y su única esperanza. El día de la confrontación llegó. Un día soleado y traicionero, con un cielo azul que contrastaba con la oscuridad.
de los corazones que se enfrentarían. Los periodistas se agolpaban en la entrada de la mansión, cámaras y libretas en mano, ansiosos por el escándalo, por la fotografía que vendería periódicos. Don Ramiro, flanqueado por sus otras 4 hijas, todas vestidas con sus mejores galas, con rostros compungidos pero ojos llenos de curiosidad y malicia, entró en el gran salón de la mansión. Se habían preparado para un enfrentamiento, para encontrar a Aurora demacrada y asustada, un objeto de lástima. Lo que encontraron los dejó sin aliento. Un silencio de sorpresa cayó sobre la sala. Aurora los esperaba al lado de Damien, erguida con la cabeza en alto, su porte irradiando una confianza que nunca antes había poseído. No estaba demacrada. Su piel irradiaba una salud que antes no poseía. Sus ojos brillaban con una luz inusitada, y su cabello, antes opaco, tenía ahora un brillo sutil, como si hubiera sido pulido por el sol. Vestía un sencillo pero elegante vestido de seda, de un color azul profundo, que realzaba su figura y hacía que sus ojos, miel, brillaran con una intensidad cautivadora, reflejando su alma serena. A su lado, Damien, vestido con un impecable traje oscuro que acentuaba su imponente figura, la miraba con una expresión de orgullo y temor que era innegable, visible para todos. La atmósfera en la habitación era tensa, eléctrica, cargada de expectativas. Don Ramiro, recuperándose de su sorpresa y la desilusión de no encontrar a su hija en la miseria que esperaban, carraspeó intentando recuperar el control de la situación. «Señor Blackwood», comenzó con voz altisonante, forzando un tono de indignación, «hemos venido a exigir la liberación de mi hija Aurora. La deuda ha sido pagada en exceso por su servidumbre y no permitiremos que continúe con esta farsa de reclusión forzada». Las hermanas asintieron con fervor, con una mezcla de indignación falsa y una punzada de envidia al ver lo radiante y feliz que se veía Aurora. Lucía, siempre la más teatral, se llevó un pañuelo de encaje a los ojos, sollozando sin lágrimas. «Mi pobre hermana, esclavizada en esta mansión sombría, bajo el yugo de este hombre sin corazón», murmuró lo suficientemente alto para que los periodistas la escucharan y tomaran nota. Damien dio un paso adelante, su voz resonando en el salón, helada y cortante como un témpano de hielo. «Don Ramiro», dijo su tono gélido, «no hay ninguna farsa aquí. La señorita Aurora Valderrama ha estado trabajando para mí por voluntad propia, y sus servicios han sido invaluables, más de lo que usted o sus hijas pueden comprender. Más aún, ella ha elegido permanecer a mi lado, no por obligación o por un contrato, sino por abandonubes. En Camaro». Las últimas palabras, pronunciadas con una firmeza inquebrantable, con una solemnidad que conmovió a algunos de los presentes, causaron un murmullo de sorpresa entre los presentes, un revuelo entre los periodistas que no esperaban tal confesión. Fue entonces cuando Aurora dio su propio golpe de efecto, su revelación, un momento que cambiaría la percepción de todos para siempre. Con una calma que desmintió su nerviosismo interior, se adelantó un paso, sus ojos fijos en su padre y sus hermanas, su mirada llena de una dignidad inquebrantable. «Padre», dijo con una voz clara y serena, una voz que resonó con autoridad y verdad, «mis servicios a la familia Blackwood no solo han sido remunerados generosamente, sino con una nobleza que usted nunca me brindó. De hecho, la deuda que nos apremiaba, esa misma que amenazaba con hundir nuestro apellido, ha sido saldada en su totalidad. No solo con mi trabajo y el tiempo que pasé aquí, sino con un pago adicional que el señor Blackwood tuvo la nobleza de hacer a nombre de nuestra familia. Un pago sustancial que hasta hoy usted ignoraba por completo y del que nunca se dignó a preguntar». El silencio fue ensordecedor. Las caras de don Ramiro y sus hermanas palidecieron, sus mandíbulas cayeron. No esperaban tal revelación, tal acto de generosidad por parte del hombre al que habían intentado difamar. El twist era perfecto, demoledor. Damien Blackwood no era el usurero, sino el salvador, el caballero de corazón noble, que había actuado en silencio. Además, continuó Aurora, su voz adquiriendo una fuerza que nunca antes había poseído, una convicción que la hacía brillar,
Mi estancia aquí no ha sido un cautiverio, sino una liberación. He encontrado en el señor Blackwood no solo un empleador justo, sino un hombre de honor, un corazón noble y un compañero que valora mi dignidad y mi alma, por encima de cualquier apariencia externa o cualquier prejuicio. Y he encontrado el amor, un amor verdadero que ha curado todas mis heridas. Se volvió hacia Damien, sus ojos llenos de afecto y gratitud, un brillo de felicidad que era imposible de ignorar. Él le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella, un gesto de intimidad y posesión que no dejaba lugar a dudas sobre la profundidad de su relación. Los periodistas garabateaban frenéticamente en sus libretas, conscientes de que tenían una historia mucho más grande y conmovedora de lo que habían venido a buscar. La derrota pública de don Ramiro y sus hijas fue rotunda, humillante. Los periodistas, que esperaban un escándalo de maltrato y avaricia, se encontraron con una historia de amor y redención, una fábula moderna de un hombre y una mujer que habían encontrado el uno al otro contra todo pronóstico. La verdad expuesta con tal elocuencia por Aurora desmanteló sus mentiras y su malicia, dejándolos expuestos en su propia mezquindad. Las hermanas, con sus rostros desfigurados por la envidia, la vergüenza y el odio silencioso, se retiraron en silencio, su orgullo hecho añicos, incapaces de pronunciar una sola palabra. Don Ramiro, sin palabras, sin excusas, se vio obligado a reconocer la verdad de lo que su hija había hecho y de lo que Damien Blackwood realmente era. El plan malicioso de sus hermanas se había vuelto en su contra de la manera más espectacular. No solo no había dañado a Aurora, sino que había exaltado su dignidad y la pièce noble de Damien ante toda la sociedad. En los días siguientes, la historia de Aurora y Damien se difundió por toda la región, trascendiendo los chismes y convirtiéndose en una fuente de inspiración. Ya no era la menos bonita, sino la mujer que había conquistado el corazón del hombre más temido, la que había demostrado que la verdadera belleza residía en el alma, en la fuerza melar interior, en la dignidad inquebrantable y en la capacidad de amar y ser amado. La reputación de Damien Blackwood, antes empañada por los rumores de su frialdad y su implacable naturaleza, se transformó por completo. Se le vio como un hombre justo, honorable, capaz de amar con una profundidad sorprendente, un benefactor silencioso. El epílogo de su historia fue uno de paz y realización personal, un verdadero cuento de hadas para los habitantes de la región. Un año después de la confrontación, en una ceremonia íntima y conmovedora en los jardines de la mansión Blackwood, ahora vibrantes de color y vida, con rosas que Aurora había cultivado con sus propias manos, Aurora y Damien se casaron. Ella no usó un vestido grandioso ni ostentoso, sino uno sencillo, de encaje delicado, que realzaba su belleza natural y la luz que emanaba de su ser. Un brillo que venía de la felicidad y el amor. ¡Damien!, con una sonrisa en sus labios que antes se creían incapaces de tal expresión, la miraba con una adoración que conmovía a todos los presentes, sus ojos grises ahora rebosantes de una calidez que sólo Aurora podía evocar. Los años que siguieron fueron de una felicidad tranquila y profunda. Aurora no solo fue la esposa de Damien, sino su socia, su confidente, su igual en todas las decisiones importantes. Su intuición, su empatía y su corazón nobles a menudo guiaron las decisiones de negocios de Damien, llevándolos a nuevas alturas de prosperidad y, lo que era más importante, de responsabilidad social. Fundaron escuelas en las comunidades mineras más desfavorecidas, mejoraron las condiciones de trabajo en todas sus empresas, invirtieron en hospitales y orfanatos, y se convirtieron en benefactores de la región, usando su inmensa riqueza para el bien común, para levantar a aquellos que habían sido olvidados por otros. La mansión Blackwood, una vez un símbolo de oscuridad y soledad, se transformó en un faro de luz y esperanza, un testimonio del hambre que había florecido en el lugar más inesperado, transformando no solo sus vidas, sino la de miles de personas. Aurora nunca se arrepintió de su sacrificio inicial. En la aparente humillación de ser enviada lejos,
había encontrado su verdadera fortaleza interior. En la oscuridad y la soledad de la mansión, había descubierto una luz que la guiaba, una luz que venía de su propio celoso corazón, del amor que estaba destinada a encontrar. Y en el hombre más temido de la región, había encontrado el amor más puro y una buena alma gemela, un compañero para toda la vida. Sus hermanas, con el tiempo, se vieron obligadas a reconocer la felicidad y el éxito de Aurora, aunque su envidia nunca desapareció del todo y las mantuvo en la sombra de su propia amargura. Pero para Aurora y Damien, esas viejas heridas y las opiniones de los demás ya no importaban. Habían construido su propio mundo, un mundo donde la dignidad era el cimiento, el honor en el techo, y el amor es el fuego que mantenía sus corazones nobles, que siempre cálidos y unidos, un amor que trascendía las apariencias y las expectativas superficiales de la sociedad. La historia de la menos bonita de las Valderrama se convirtió en una leyenda en la región, un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el espíritu y que el amor puede florecer incluso en los lugares más áridos, transformando la soledad en compañía, el temor en respeto y la humillación en la más profunda de las redenciones. Su vida fue un testimonio de que a veces el camino menos esperado es el que conduce a la mayor de las felicidades, a un destino donde el corazón encuentra su verdadero hogar y el alma y en su propósito. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino